El movimiento uniformemente variado. El movimiento uniformemente variado, MV, es un tipo de movimiento en el cual un objeto experimenta una aceleración constante. Esto significa que la velocidad del objeto cambia de manera uniforme con el tiempo. El MV es una extensión del movimiento rectilíneo uniforme, MRU, en el cual la velocidad es constante y no hay aceleración. Principales características del MV. 1. Aceleración constante. La aceleración, A, es constante durante todo el movimiento. 2. Velocidad cambia linealmente. La velocidad inicial, V, cambia de manera uniforme con el tiempo, aumentando o disminuyendo de forma lineal. 3. Ecuaciones clave. Velocidad final, V. Posición, X. Velocidad en función de la posición. El movimiento uniformemente variado, MV, es uno de los movimientos fundamentales estudiados en la física clásica. A diferencia del movimiento rectilíneo uniforme MRU, donde la velocidad de un cuerpo es constante y la aceleración es nula, el MV se caracteriza por la presencia de una aceleración constante. Esta aceleración provoca que la velocidad de un cuerpo cambie de manera uniforme a lo largo del tiempo. El MV se encuentra en muchos fenómenos cotidianos, como el movimiento de un automóvil que acelera al salir de un semáforo, la caída libre de un objeto desde cierta altura, o el frenado uniforme de un vehículo. Análisis gráfico. Los gráficos son una herramienta esencial para entender el comportamiento del MV. Examinaremos 3 gráficos clave: el gráfico de aceleración VS tiempo, el gráfico de velocidad VS tiempo y el gráfico de posición VS tiempo. 1. Aceleración VS tiempo. En un MV la aceleración es constante, por lo que el gráfico de aceleración VS tiempo es una línea horizontal en el valor de la aceleración. 2. Velocidad VS tiempo. Dado que la aceleración es constante, la velocidad cambia linealmente con el tiempo. Esto se representa como una línea recta en el gráfico de velocidad VS tiempo, con una pendiente igual a la aceleración. 3. Posición VS tiempo. El gráfico de posición VS tiempo en un MV es una parábola. La razón de esto es que la posición está relacionada con el cuadrado del tiempo. Si el movimiento es en línea recta y en una sola dirección, la parábola será cóncava hacia arriba. Ejemplos de aplicación del MV. El MV es aplicable en numerosos escenarios de la vida diaria y en experimentos físicos. A continuación, se presentan algunos ejemplos clásicos. Caída libre. Un ejemplo común de MV es la caída libre de un objeto bajo la influencia de la gravedad, sin resistencia del aire. En este caso, la aceleración es igual a la aceleración gravitacional G igual a 9,8 m/s2 y actúa en dirección vertical hacia abajo. Si un objeto se deja caer desde una cierta altura con velocidad inicial 0, su velocidad y posición en cualquier instante pueden calcularse utilizando las ecuaciones del MV. Lanzamiento vertical. Si un objeto se lanza hacia arriba con una velocidad inicial, su velocidad disminuirá uniformemente debido a la aceleración gravitacional negativa, hacia abajo, hasta que alcance su punto más alto, donde la velocidad es 0. Luego comenzará a descender, acelerando nuevamente debido a la gravedad. Frenado uniforme. Cuando un vehículo se frena de manera uniforme, la aceleración es negativa, desaceleración. Esto significa que la velocidad disminuye linealmente hasta llegar a 0, momento en el cual el vehículo se detiene. La distancia recorrida durante este proceso puede calcularse usando las ecuaciones del MV. El movimiento uniformemente variado es un concepto fundamental en la física, proporcionando una base sólida para entender el comportamiento de los cuerpos en movimiento bajo una aceleración constante. Las ecuaciones derivadas permiten predecir con precisión la posición y velocidad de un objeto en cualquier instante, siendo herramientas esenciales tanto en la teoría como en la práctica. La comprensión del MV es crucial para el análisis de muchos fenómenos físicos, desde la mecánica básica hasta la ingeniería aplicada. Profundización sobre movimientos y conceptos. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, MRUA, también conocido como movimiento rectilíneo uniformemente variado, MRUV, es aquel en el que un móvil se desplaza sobre una trayectoria recta estando sometido a una aceleración constante. Movimiento. En física, el movimiento es un cambio de la posición de un cuerpo a lo largo del tiempo respecto de un sistema de referencia. Rectilíneo, aquel cuya trayectoria es una línea recta. Uniformemente se trata de aquel movimiento cuya velocidad, ya sea de traslación o de rotación, permanece constante.
Variado, a movimiento de un cuerpo que en iguales intervalos de tiempo realiza diferentes desplazamientos. Acelerada, o cualquier proceso en donde la velocidad cambia.